que es que no sé si ha tenido ocasión Toni de probar el jamón de Teruel. Bueno, no sé si os habéis conocido antes, pero Toni, aplaudir, pues tú sabes, aplaudir. Muchas gracias. Pues no sé si vamos a dar la despedida a Toni, pero antes a ver si nos traen un poquito de jamón. ¿Tú has probado el jamón de Teruel? Este jamón es la mejor conferencia a la que he asistido nunca. Jamón mudéjar. Pruébalo. Si has hecho alguna campaña, te ha preguntado antes en la trastienda sobre producto de esta calidad. Esto nos llevaría a una reflexión que creo que es la más importante que voy a hacer, que es que en comunicación lo más importante de todo es el producto. Efectivamente. Y con un producto así realmente hacemos falta poco nosotros. Bueno, pero nos hacemos falta con el producto. Puedes probar porque una cervecita ámbar. Pues es que hay que terminar, hay que probar el jamón y luego dar un sorbito a la cerveza trufada a las 10:25 de la mañana. Esto es un momento. ¿Me dejas que te haga una? Entonces la parte de product placement puesto. A su salud. Bueno, pues espero que os den también. Pues muchas gracias, Toni. Desde aquí me dejáis hacer una foto, ¿verdad? Gracias. Gracias por todo. Hasta la próxima. Toni, este momento es único, lo siento, Enrique, pero tengo que hacerlo. Una foto más. Enrique, que no te veo. Bueno, la creatividad huele a comida y habías dicho que la creatividad huele a cerveza también. Sí. El talento huele a cerveza. Lo he leído en un titular tuyo, en Wikipedia. El talento huele a cerveza. Voy cambiando. No lo has bebido, ¿eh? No has bebido. Voy cambiando el producto en función de con quién hablo, ¿eh? Ah, vas cambiando. Ya, no, ya te he visto. Bueno, pues que tengas un gran viaje de regreso. Ayer la tomé, está rica. ¿Sabías que Aragón es el principal productor y exportador de trufa del mundo? Sí. Melanosporum. Cosa que os agradezco mucho. Y el tener un producto así, bueno, has hablado de origen en alimentación. Te agradecemos mucho todas las pistas que nos estás dando a los compañeros y esperamos seguir contando contigo, porque ya sé que estás construyendo marca. No te está pidiendo el eslogan ni nada, ¿no? Cuando queráis. Muy bien, gracias. Pues gracias, Toni. Carmen, precisamente la primera pregunta, no estaba preparado con Toni. La primera pregunta dice, somos granero y despensa para millones de españoles. Un gran principio de la publicidad es destacar la verdad del producto. ¿Con qué materia prima contamos en Aragón? Esta es la pregunta. Gracias, Toni. Te lo apunto. No te vayas, quédate conmigo. Gracias. Bueno, he dicho, gracias. Carmen Urbano, como he dicho, es la directora general de Innovación y Productos Agroalimentarios del Gobierno de Aragón. De verdad somos granero y también despensa para millones de españoles. Sí. Y detrás hay una verdad de producto. Sí. Muchas veces no sabemos lo que tenemos, ¿no? Hay verdad. Tú lo has dicho. Bienvenidos, presidentes. Toni, muchísimas gracias. No les ha dado tiempo a disfrutar del patrimonio que tiene Aragón, Zaragoza, pero sí que espero que disfruten un poco de nuestra verdad, que es el producto. Toni ha tenido ocasión de probar un jamón de Teruel con denominación de origen, que es la denominación de origen más antigua de España en jamón, hace ya muchos años. Tenemos un patrimonio alimentario que forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, que nos vincula directamente a productos únicos y exclusivos, como son las indicaciones geográficas. Somos grandísimos productores. Necesitamos mejorar el conocimiento y el reconocimiento, el aportar ese valor al sector, a un sector que lo merece, agricultores, ganaderos y toda la industria que transforma como vosotros y que nos dais muchísimas alegrías con vuestros alimentos. Yo pensaba, reflexionaba mientras escuchaba a Toni y os escuchaba, la alimentación es vida, tenemos que reconocerlo así, tenemos que comer todos los días y es un acto noble y le tenemos que dar la importancia que merece. Así que lo de la alimentación es verdad. También me ha gustado mucho. Creo que es nuestro propósito, esa nobleza, esa confianza, el conectar, el que os sintáis o nos sintamos orgullosos de conocer y reconocer cómo se produce, cómo se fabrica. Creo que es muy noble. España es una potencia productora y exportadora. Aragón lo somos. Somos capaces de alimentar a 10 veces nuestra población. Somos una economía vendedora. Hay que estar orgulloso de ser vendedor. Los marketingianos somos vendedores. El propósito de Aragón Alimentos Nobles es el desarrollo del sector agroalimentario en Aragón. Bueno, afortunadamente en Occidente tenemos la posibilidad de comer todos los días. Sí. Tenemos, como decimos en Aragón, muchos productos. En todos los sitios
Afortunadamente tenemos buenos productos en España, pero claro, una de tus atribuciones como responsable en el Gobierno es construir una marca Alimentos de Aragón potente, diferenciada. Bueno, ¿en qué momento estamos en esa construcción? Pues creo que estamos en un buen momento porque logramos construir juntos, Enrique. Nosotros fomentamos la participación y creo que en la construcción es fundamental que tengamos un buen equipo, que lo formáis, lo formamos todos, que haya colaboración público-privada, que nuestras marcas, vosotros os desarrolléis porque sois embajadores y nosotros sepamos acompañar. O sea, esto es un juego que construimos juntos. El objetivo, el propósito, ya lo hemos nombrado, pero estamos todos implicados. Creo que es buen momento porque logramos implicación, estamos logrando reconocimiento y que vosotros, marcas, os sintáis acompañados. La iniciativa privada siempre es la que va a mandar. En los mercados, hemos hablado de mercados, de marketing, de venta. Nosotros tenemos que acompañar, que os aportemos valor, que sean marcas transformadoras, que sean capaces de generar ilusión. Y bueno, tú has comentado y la ha señalado también Tony en la conversación, el tema del origen, ¿no? Al final, todos queremos destacar un origen pues para remarcar esa diferenciación. ¿Qué aporta Aragón como complemento a las marcas que salen de aquí? Bueno, somos el origen de muchísimo patrimonio alimentario. En las 3 provincias tenemos trufa. Vosotros habéis sabido reflejar ese origen, un producto único y que somos referente mundial en un producto. Eso es innovación importante, que tengamos producto para aportaros como industria para que podáis innovar. Tenemos reconocimiento internacional. Jamón de Teruel es una marca protegida en la Unión Europea, que sobre todo, ayer estuve en Alimentaria con un cortador como aquí la persona que nos está mostrando el producto o expresando el producto, y nos decía que sobre todo las denominaciones de origen que vinculan un producto al territorio nos sirven para ser punta de lanza internacional en la exportación, que llaman mucho la atención por la seguridad alimentaria y por la diferenciación y por la calidad. La nobleza, que es la clave de nuestro posicionamiento, tiene que imprimir confianza, seguridad, las 6 S's del modelo alimentario. Alimentos sanos, seguros, saludables, sostenibles, sociales, satisfactorios. No nos podemos olvidar tampoco de la gastronomía, que es una experiencia que tiene que ser satisfactoria, y solidarios. Aragón aporta, somos despensa y somos granero. Esa es nuestra aportación al mundo, esa solidaridad del sistema agroalimentario. Lo has mencionado tú, ha habido un proceso largo de búsqueda de un eje de posición, ¿no? Porque al final siempre es complicado en decisiones estratégicas llegar a una conclusión que se resume en una expresión y luego se traduce y se declina en una campaña, ¿no? Ese eje de posición que consideramos que es único, por lo menos en el sector, bueno, único competitivo por lo menos y fuerte, es el de la nobleza. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso hasta llegar al tema de alimentos nobles, ¿no? Recuerdo perfectamente que en la definición del briefing, Enrique, tú aportaste la nobleza como una de las claves. No me acuerdo. Sí, eso. Pues yo sí que me acuerdo. Me acuerdo perfectísimamente. La nobleza es un atributo que se nos reconoce generalmente a los aragoneses y que cuando trasciende a nuestros alimentos les imprime de unos conceptos que ya hemos nombrado, pero sobre todo confianza. En las personas y alimentos de Aragón, lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Somos gente noble, gente directa, noblotes. Muchas veces nos dicen, es una persona noblota. Bueno, pues es un concepto que nos tienen que decir desde fuera muchas veces cómo nos ven, cómo nos reconocen, para que esos valores los aportemos también a nuestras marcas. Y que cada marca puede utilizar ese eje de posicionamiento pues como considere que le puede aportar cierta diferenciación. Porque es verdad, competimos con comunidades autónomas que son igual de potentes o más que nosotros. España es una potencia en sí, agroalimentaria. Así que esa nobleza nos puede ayudar
a diferenciarnos sin duda. Fue un acierto. Como has mencionado la campaña, vamos a poner el spot, Venga. si os parece, y vemos la campaña. Creo que antes se ha visto, pero vamos a repetirlo. Sí. En las personas y alimentos de Aragón, lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Carmen, ¿qué balance podemos hacer de las 2 ediciones ya, ¿no? que ha habido de campaña? Ahora estamos construyendo la tercera. ¿Qué balance hacemos? Se está trabajando en la tercera campaña. El balance es positivo. Hemos mejorado el conocimiento y reconocimiento de los alimentos frente a nuestros competidores, que son muchos e importantes, y sobre todo estamos generando ilusión. Creo que es lo más importante. Habéis visto que trabajamos con personas. El equipo es fundamental. Sin embajadores de marca no somos nada. Por mucho que la campaña nos parezca que es una buena campaña, si no es aceptada por aquellos que pueden sentirla, por aragoneses y no aragoneses que pueden sentirla y les puede aportar o pueden que forme parte de su mensaje, no tendríamos ningún éxito. Pero creo que entre todos vamos a lograr pues posicionarnos y diferenciarnos. Estamos en el buen camino, sin lugar a dudas. Vamos al segundo plato de jamón, que creo que lo tiene preparado Camilo. Y voy a invitar a que suba al escenario, y antes voy a hacer la introducción. Carmen, tú has hablado de los pilares básicos en la agroalimentación. Hay 4 pilares básicos y hemos hablado de 3, ¿no? El de la producción, primaria, la transformación y la comercialización. Pero hay un cuarto que es importante, que es la experiencia de estos productos. Y las experiencias gastronómicas es un mecanismo importante, ¿no? Y una experiencia gastronómica que va a haber dentro de muy poquito, me parece que empieza en junio, es la capitalidad de Zaragoza iberoamericana de la gastronomía sostenible. Y de ello vamos a hablar en este plato de jamón, bueno, no con el plato de jamón, por favor. Este plato de jamón es la introducción a la vicealcaldesa, a Sara Fernández, responsable también de turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, y ya nos da pie a que pruebes el jamón a ver si... Ahora lo voy a probar yo también, ¿eh? Yo no puedo porque se me seca la boca y no me han abierto la cerveza. No puede ser. Sí. No puede ser. Bueno, vamos a probarlo, del corazón. Cogemos del corazón.